pasamos, un encuentro con Dios. ¿Amén? Porque es bien importante que nosotros entendamos tener ese encuentro con Dios. ¿Amén? Porque es bien importante nosotros saber de ese encuentro, porque hay una frase que nosotros utilizamos que dice nacer de nuevo, ¿no? Born again Christian. En otras palabras, nuestra edad, como decía el pastor Freddy la semana pasada, que él no era viejo, sino él era simplemente recycle el día que se convirtió, algo así fue lo que él dijo. Nuestra vida comienza, nuestra verdadera vida comienza el día que entregamos nuestro corazón a Jesús. Amén. Este micrófono está muy alto, no sé si lo puedes bajar un poquito. Amén. Nuestra verdadera vida comienza cuando nosotros conocemos a Jesús, lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Amén. Una de las cosas que suceden, y esto lo he repetido muchas veces, es que en ese momento somos regenerados, somos hechos de nuevo. De ahí es donde sale la palabra nacer de nuevo. Somos regenerados. Dice la palabra que en ese milisegundo de que Dios viene a morar en ti, amén, si estás poseído por demonios o por influencias, se tienen que ir porque el Espíritu Santo no va a entrar en un cuerpo donde estén demonios, ¿no? En ese momento, en ese mismo instante, dice la palabra que Dios coge todo tu pasado, todos tus pecados y los echa al fondo de la mar y nunca más se va a acordar de ellos. En otras palabras, cuando tú le mencionas a Dios uno de tus pecados, una de las cosas malas que tú hiciste, Dios te dice, ¿qué fue eso? Porque Él dice que Él no se acuerda, simplemente los echa al fondo de la mar y ahí comienza tu primer paso hacia la vida eterna. Amén. Ese primer paso hacia la vida eterna, tu primer paso después de eso, es lo que nosotros conocemos el camino de santificación. Es donde empezamos a dejar todas aquellas cosas de nuestra vida que nos ataban a la vida pasada. Porque cuando nosotros interaccionamos con el mundo, nosotros estábamos tan contaminados con el pecado que cogimos una serie de conductas que no eran agradables delante de Dios. Y en ese mismo instante, las conductas no se van a ir de tu vida. ¿Amén? Si eras chismoso, ahora eres un cristiano chismoso, ¿no? Para que me entienda, ¿no? Sí, si te gustaba hacer cosas malas, van a seguir contigo. Porque esos son los deseos de la carne, las atracciones de la carne, amén, las conductas que aprendiste. Pero de ahí en adelante empieza el proceso de la santificación, donde tú empiezas a sacar de tu vida todas aquellas cosas que no sirven de tu vida y empieza una regeneración, amén. Y cuando ese proceso de santificación te encamina ¿qué? Hacia la vida eterna. Ahora mi pregunta para ti es, ¿qué es la vida eterna para ti? Y esta es una pregunta porque estamos en estudio bíblico. ¿Qué es la vida eterna para ti? ¿Alguien tiene una respuesta? Si no, escogemos voluntarios. Alex, ¿qué es la vida eterna para ti? Él está pensando que no me escoge en mí. Fue que lo pensaste, se te vieron las letras así. Él dice que después de nosotros haber servido a Cristo, eso es la vida eterna. ¿Quién está de acuerdo con él? Levante la mano. El hermano está de acuerdo. ¿Quién no está de acuerdo con él? Esto está difícil, Roger, ¿no? Hay un solo votante aquí en la... ¿Quién tiene otra opinión de lo que es la vida eterna? ¿Perdón? Ella dice que la vida significa que nunca moriremos. Servirle al Señor por toda la eternidad. Amén. ¿Quién tiene conocer? Conocerle, Maura. Que no tiene fin. ¿Qué tú crees, Pastor Kevin? No habrá dolor, no habrá lugar donde no habrá dolor, no vamos a sufrir y estaremos adorando a nuestro Señor por la eternidad. Bueno, mire lo que dice la Biblia en Juan 17:3. Y esta es
la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, la vida eterna no es simplemente lo que nosotros vamos a disfrutar en la eternidad. La vida eterna comienza cuando tú aceptas la vida eterna dentro de ti, aceptas a Jesús dentro de ti. En otras palabras, el día que tú confesaste tu pecado, el día que tú aceptaste a Jesús, tú empezaste a vivir tu vida eterna. Porque la vida eterna, ¿quién es? Jesús. Y ahora, si Jesús vive dentro de ti, tú estás viviendo la vida eterna. El problema de la vida eterna es que estamos en el lugar equivocado todavía. Estamos aquí en el planeta Tierra. Pero luego, cuando nosotros llamamos la eternidad, amén, eso es una parte, la parte final, si podríamos decir así, de la vida eterna. Pero la vida eterna comienza cuando Jesucristo llega a tu vida. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero, y a Jesucristo quien te has enviado. Entonces la vida eterna comienza en tu confesión, no en la eternidad. A partir de ese momento comienza tu viaje espiritual hacia la eternidad. Este proceso que te lleva a la eternidad se llama santidad. ¿Qué es santidad? Usar falda larga, dejarse las axilas pelúas, las patas pelúas, porque eso fue lo que me enseñaron a mí, lo que era santidad. No usar pantalla. Ella dice que santidad es vivir de acuerdo a la palabra. Yo estoy de acuerdo con esa definición, pero hay mucho más. ¿Qué es santidad? Separarse para Dios. Es separarse del mundo, separarse del pecado, separarte del mundo donde estamos viviendo, separarte completamente y empezar a ser un ser espiritual. Cuando nosotros estábamos en el mundo éramos seres carnales, emocionales. Ahora cuando Cristo viene a morar en nosotros, ahora las normas y reglas de conducta empiezan a cambiar en nuestra vida. Y ahora empezamos a permitirle al Espíritu que empiece a crecer y a tener dominio de todas esas áreas. Por ejemplo, una persona que era alcohólico, drogadicto o whatever, cualquier pecado que usted piense, esa persona se convierte en cristiano, pero los deseos y las atracciones de ese vicio siempre van a caminar con él. ¿Por qué? Porque eso es parte de su naturaleza que lo ata a este mundo. Pero ahora su espíritu empieza a crecer cuando conoce la Biblia, cuando estudia los principios del reino, cuando Dios le habla. Y entonces ahora deja de ser un ser carnal para ser ¿qué? Un ser espiritual. Ahora su espíritu empieza a dominar la carne y empieza a dominar las emociones y empieza a dominar los instintos, empieza a dominar todas las áreas de su vida. Y ahora cuando yo me enfrento a algún problema, me enfrento a alguna situación, mi espíritu es el que domina sobre mi vida. Vamos aquí, no hay ninguna duda respecto de eso. Eso es bien importante, porque muchas veces yo he encontrado en mi vida ministerial que hay personas que llevan 20 años en la iglesia, 20 años cogiendo escuela dominical, 20 años oyendo sermones, 2 y 3 sermones por semana, y no han crecido espiritualmente. En otras palabras, vienen a la iglesia, conocen la Biblia, conocen los principios, pero si no los practicas, de nada te sirve. Entonces tu espíritu no ha crecido y son de ese tipo de cristianos que se pasan todo el tiempo como en el mismo ciclo, el mismo pecado, la misma situación se les sigue repitiendo. ¿Por qué? Porque no han permitido que su espíritu crezca. Usted no ha oído la jerga que nosotros utilizamos en la iglesia, bien común, que decimos, ese hermano es bien espiritual. ¿Verdad que esa lo ha oído usted dentro de la iglesia? O ese hermano es un carnú, ¿no? Esa es una bolita de carne, ¿no? ¿Por qué? Porque las conductas que él está demostrando están diciendo lo que está sucediendo dentro de esa persona. Si te das con el martillo y dices ouch, tienes un buen espíritu. Pero si dices otra cosa, pues no, yo creo que con ese ejemplo me entendieron bien claro. Tenemos que separarnos del pecado, no del mundo. Esta parte yo la tengo aquí marcada. No, la idea de la santificación no es apartarse del mundo. La idea de la santificación es apartarse del pecado, de las conductas de pecado.
Porque una de las cosas que a mí me enseñaban de chico en la iglesia donde me crié, era que yo no podía jugar béisbol, no podía jugar softball, no podía hacer nada de... En otras palabras, mi papá y mi mamá querían separarme del mundo. A tal punto, oiga esto, que nosotros vivíamos en el pueblo de Ajunta, en el pueblo como tal, porque Ajunta es un campo como quiera, pero vivíamos en la ciudad, en Ajunta, y mi papá vendió la casa y nos movió como a 5 kilómetros o 6 kilómetros fuera en el campo para que no nos contamináramos. Allí fue donde aprendimos poca vergüenza. Porque ahora viajábamos en bicicleta y hacíamos maldades en el pueblo y nadie se enteraba de lo que nosotros hacíamos. ¿Sabes? No es lo mismo que las religiones estas que son ultraconservadoras, que te dicen conductas de cómo separarte del mundo. No hagas esto, no hagas aquello, no hagas aquello. Pero la palabra que me está diciendo que cuando yo permito que el Espíritu Santo crezca dentro de mí, el Espíritu Santo es el que me va a dirigir a soltar las cosas que me atan al mundo. Porque si un hombre te dice a ti que dejes algo, y es algo que a ti te gusta, tú lo vas a dejar de hacer, pero está en tu corazón. Está en tu corazón. Y hay un proverbio chino de 2 monjes allá de Nepal, que iban en una camioneta y estaba lloviendo, el lugar estaba bien fangoso, y había una mujer muy elegante que iba a cruzar la calle, pero no podía cruzar por el fango y el agua que había en la calle. So, uno de los monjes se paró, cogió a la mujer, la cargó al carro, al carro no, la cogió, la cargó y la movió hasta el otro lado de la calle, se montó en la camioneta y siguió para el monasterio. Cuando llegaron allá, el otro monje, parece que era medio, y fue y le dijo al jefe de los monjes lo que el otro había hecho. Cuando el jefe de los monjes le pregunta a él, fuiste tú el que cargaste a esta mujer hasta el otro lado, porque como monje él no podía tocar ninguna mujer. Y él le dice, ¿cuál mujer? Y el monje, jefe monje le dice, ¿la mujer que tú cargaste? Dice, no, aquella mujer yo la olvidé. Mi compañero es que todavía la tiene en el corazón. No sé si entendió la verdad, ¿no? Porque muchas veces tú puedes dejar de hacer algo, pero está en tu corazón. Y ahí es donde cuando tú eres un ser espiritual, tú le permites al Espíritu Santo sacar las cosas de tu vida. ¿Cuántos de los que estamos aquí muchas veces le decimos al Espíritu Santo, Señor, quita de mi vida lo que no sirve? Ahora, cuando el Espíritu Santo te dice que las dejes, ¿las dejamos? ¿O simplemente empezamos a pelear con el Espíritu Santo? Eso es lo que yo quiero que usted entienda en esta noche. ¿Qué es un ser espiritual? Un ser espiritual es una persona que tiene una relación con el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo empieza a dominar tu vida. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Hay poderosas bendiciones conectadas en este encuentro con Jesús. Recibes la vida eterna, recibes el regalo de la justicia divina, ahora serás juzgado por un tribunal y por leyes divinas. Oiga esto es bien importante, porque cuando tú y yo andábamos en delitos y pecados, al final de nuestra jornada íbamos a ser juzgados y íbamos a ser encontrados ¿qué? Culpables. Ahora, yo vivo en un mundo de santificación donde estoy dejando todas las cosas que no sirven, luchando, batallando, porque muchas de estas batallas para algunas personas son fáciles, para otras es difícil, pero estamos luchando todo el tiempo buscando la perfección, buscando la santidad. Ahora, cuando Satanás me acusa, porque la Biblia dice que Satanás es nuestro acusador. En el cielo él se pasa diciendo, mira lo que hizo este, mira lo que hizo aquel otro, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Ahora cuando Dios me mira a mí, ya Dios no me ve mi pecado. Ahora Dios lo que ve, la sangre de Cristo que me marca. Ahora la sangre de Cristo me limpia, ¿qué? De todo pecado.
Este punto es bien importante que nosotros lo entendamos, porque voy a recibir la vida eterna, pero voy a ser juzgado por un tribunal correcto, el tribunal de Cristo. Al final de mi vida, yo voy a entender esa palabra. Porque dice la Biblia, seguimos la forma de probar si recibo acceso a esta vida, se basa en la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Qué es la verdad? Porque esa pregunta se le hicieron a Jesucristo, si usted se acuerda de la historia, cuando Jesucristo estaba hablando con Pilato. Y Pilato le pregunta, ¿y qué es la verdad? No fue lo mismo que Jesucristo declaró, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Cuando tú y yo conocemos a Jesús, conocemos la verdad. ¿Amén? ¿Qué es la verdad que nosotros conocemos? La verdad que nosotros conocemos es nuestra condición de pecado. ¿Amén? ¿Cuánta gente hay allá afuera que son pecadores y saben que son pecadores y siguen viviendo en el pecado? ¿No éramos tú y yo de la misma manera cuando no estábamos en los caminos del Señor? Sabíamos nuestra condición, sabíamos que estábamos mal. Y en el caso mío, sabía que si moría iba para el infierno porque yo me crié en una familia cristiana. Muchas veces antes de acostarme yo oraba 1, 2 y 3, Señor, si esta noche es el rato de la iglesia, Señor, yo perdona mis pecados, por si acaso esa noche venía, era el rato por lo menos. Usted quizás se ríe, pero yo llegaba a mi casa y la mayor parte del tiempo llegaba a mi casa cuando joven, borracho, y antes así, Señor, si esta noche tú vienes, Señor, el rato de la iglesia, Señor, perdóname. ¿Por qué? Porque mi espíritu, que se crió en una iglesia, conocía unas verdades eternas. Conocía la verdad, pero no la practicaba. Hasta que Jesucristo tomó control de mi vida y ahora la verdad se hace relevante en mi vida para yo tomar decisiones. Pilato le dice, conoceréis la verdad. Dice, yo soy la verdad. Solo a través de Jesucristo tienes esa verdad en tu vida. Jesucristo le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. El ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir. Mas yo he venido para que tengan ¿qué? Para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo pensé que este catarro se me había ido. Lo voy a rifar hoy al final para que tengan vida. Y esta parte es bien importante que nosotros la entendamos. Porque no solo Dios o Jesús nos promete vida, sino que nos promete un tipo de vida diferente. ¿Cuál es la diferencia de la vida de una persona que no conoce a Jesús a una persona que conoce a Dios, que conoce a Jesús? Porque la gente que está allá afuera no están muertos. Bueno, están muertos en delitos y pecados. Amén. Pero tú y yo estamos viviendo una vida diferente a la vida que vive el mundo. ¿Por qué? Porque Dios me prometió no solo vivir, sino que me hizo vivir ¿qué? En abundancia. ¿Y qué es vivir en abundancia? Alex, de nuevo, la cogieron contigo. Salud. ¿Qué es tener abundancia? Tener todo, ropa, zapato y comida. Amén. Abundancia es tener todas las cosas que tú necesites para vivir. ¿Ven? Y encima de eso, esta es la parte buena, saber la fuente de dónde vienen las bendiciones tuyas. Porque puede ser que tú seas un buen cristiano, conectado a Dios completamente, pero si tú vives en un país de pobreza, no tienes lo mismo que un cristiano tiene aquí en los Estados Unidos. Y esa persona cuando aceptó a Jesús, Dios le prometió vida y se la prometió ¿qué? En abundancia. O sea, cuando tú entiendes que no es lo que tú posees, sino la fuente de dónde viene lo que tú posees. Claro, hay gente que practica, y estoy fuera de mis notas ahora,
Hay personas que practican los principios financieros que la Biblia da. Y cuando tú practicas los principios financieros que la Biblia explica, tú vas a vivir en una abundancia monetaria. Porque son principios, los principios de Dios, Dios no los cambia. Pero si tú eres de aquella persona que le roba el diezmo a Dios, le roba las ofrendas, no aportas a limosna y todo es para ti y tu corazón no es dadivoso, pues ten seguro que los principios financieros no van a funcionar en tu vida. Porque una de las cosas que Dios mira son las intenciones de nuestro corazón. No es como aquella persona que dice, la Biblia dice que si yo doy, recibo para atrás 100 por 1, pues déjame dar mucho para recibir más. Esto no funciona así. Es la intención de tu corazón. Y me salgo de ahí porque esto no está en mis notas. Jesús es la luz de los hombres. Amén. Dice, en el principio era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. El mismo era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. ¿Y la vida era qué? La luz de los hombres. En otras palabras, la Biblia especifica que tú y yo somos la sal y la luz de la tierra. Si tú miras, son los dos elementos, dos cosas, elemento no sería la palabra, son dos cosas bien necesarias para la vida. ¿Amén? Porque sin luz, imagínate que no hubiera luz. Y imagínate comer comida sin sal. Cuando tu esposa se le olvida echarle la sal al ajo. No me mire así, que yo en casa no cocino. ¿Cuántas veces alguien en la casa hizo comida sin sal? Por lo menos hay 3 aquí, que 4, 5. ¿Verdad que la comida sabe mal, Alex? Sí. Y eso es lo que Dios dice, porque la sal no solo te da sabor, sino te preserva. Entonces, Dios lo que está diciendo es que nosotros somos luz en medio de las tinieblas. ¿Por qué yo soy luz? Yo no emito luz. Yo lo que soy es un reflejo de la gloria de Dios. Y ahí es donde está el error de muchos ministros, de muchos pastores, de mucha gente que piensan que porque ellos brillan es de ellos. Y le puedo garantizar que los pastores o las personas que estamos aquí, que hemos estado trabajando en el área ministerial por muchos años, al final nosotros entendemos que no somos nada. Es como dice la palabra, siervos inútiles somos, simplemente hicimos lo que se nos ordenó que hiciéramos. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a pensar que soy yo el que brillo, que yo soy el que hago las cosas, ¿dónde está Jesús en mi vida? No fue lo mismo que le pasó a Sansón, me levantaré y haré lo mismo como otras veces, pero él no sabía que la gloria de Dios se había apartado de él. Nosotros tenemos que entender que nosotros somos luz en el mundo, pero es que somos reflejo de la gloria de Dios. Que Cristo está en nosotros y nosotros podemos alumbrar cuando Cristo está dentro de nuestras vidas. Nosotros funcionamos en un principio, somos luz porque Cristo está dentro de nosotros. Si hay luz, las tinieblas se tienen que disipar y todo tiene que resplandecer. Recibes una paz que supera todo entendimiento, acceso a todas las bendiciones espirituales. Esto es lo bonito cuando tú aceptas a Jesús en tu vida, porque tienes acceso, tienes entrada a todas las bendiciones que Él conquistó en la cruz del Calvario. ¿Alguien puede decirme cómo yo acceso a las bendiciones de Dios? ¿Orando? Obedeciendo. Biblia, oración y ayuno. Amén. ¿Qué más? Tú puedes ayunar, tú puedes orar, tú puedes creer, tú puedes hacer lo que a ti te dé la gana, pero si no abras la boca y declara las cosas no van a suceder. Lo repito.
Usted puede orar, usted puede ayunar, pero si usted no declara las cosas no vienen a existencia. Estás hablando de cosas espirituales y las cosas espirituales se manifiestan en el mundo físico cuando tú las declaras. Es lo que yo hablo aquí todo el tiempo, la palabra profética. La palabra profética no es solo del profeta, la palabra profética de aquel que cree que Cristo es el Hijo de Dios y que tiene la autoridad. Porque Cristo dijo, yo me voy, pero invierto en ustedes, poseo en ustedes, para que ustedes hagan cosas mayores de las que yo hice. Y dice algo más, dice, y todo lo que le pidieres al Padre, por la palabra que tú utilizaste, creyendo, será hecho. ¿Estamos aquí? Si tú no desatas la palabra, ¿por qué es tan importante desatar la palabra cuando tú hablas? ¿Por qué es bien importante? Porque cuando tú hablas la palabra, tú lo que estás alineando tu deseo, tú estás alineando lo que tú quieres, tú estás alineando la petición tuya, pero tiene que estar alineada al mundo espiritual. ¿Estamos aquí? ¿Sabes? Cuando tú alineas la palabra tuya a los propósitos de Dios, por ejemplo, hay gente que dice, no, Dios lo puede hacer. Pero si Dios es Dios, Él puede hacer todo lo que le dé la gana. Él creó el mundo, Él tiene el control de ello. Pero si tú eres el hombre de Dios que conoce que hay cosas, bendiciones espirituales en el mundo espiritual que son tuyas, pero si tú no las desatas, ¿cómo van a llegar a tu vida? Estamos aquí, los veo muy serios. Cuando están muy serios así, pues están pensando, ¿no? Ahora yo sé por qué no recibo mi carro, no sé por qué recibo mi... ¿eh? Porque déjeme decirte, y mencioné el carro y lo hice intencional, porque la tendencia que nosotros tenemos es decirle a Dios, dame cosas materiales. Pero pregúntame a mí, de 23 años que yo llevo en el pastorado aquí, la mayor parte de las cosas que yo le pido a Dios son espirituales, no son materiales. Señor, envíame gente buena. O envíame los malos para que se me conviertan en buenos. Usted sabe el montón de peticiones que yo le pido a Dios que no tienen que ver con nada de cosas materiales. Si tu matrimonio está en problemas, si tus finanzas están mal, si tú tienes una enfermedad, yo no le estoy pidiendo a Dios por ti, por cosas materiales. ¿Qué yo hago? Orando, intercediendo por cosas espirituales, por sanidad, por bendición, por prosperidad, de tener la iglesia más grande, más hermosa, más poderosa dentro de la ciudad para poder ministrar nuestra comunidad de una manera diferente. Tenemos un mundo que está distorsionado con una educación completamente aberrante, fuera de la imaginación, del concepto humano. Y sin embargo, oramos, le pedimos a Dios una academia y en 8 meses Dios nos dio una academia. 8 meses. De principio de enero a agosto ya teníamos una academia con 30 y pico de estudiantes. ¿Usted cree que eso se desata? Eso se desata porque alguien lo declara. Ahora, ¿cuántas cosas que tú tienes derecho a las bendiciones espirituales que no las has desatado sobre tu vida? Porque la Biblia dice, todo lo que le pidieres al Padre creyendo será hecho. Amén. Claro, hay otra serie de principios que también tienes que aprenderlo. Porque Dios no es un shopping cart de esto Dios no es Amazon, ¿no? Vas con un carrito y echa lo que tú quieres. No, hay una serie de principios, no vamos a entrar en ellos, pero cuando tú tienes ese tipo de relación, Dios te concede hasta los caprichos más. Mire, capricho, ¿qué es un capricho? Algo que Dios te da que tú no necesitas, pero te hace la vida mejor. En vez de tener un televisor de 32 pulgadas, Dios te dice, espérate, voy a ponerle un especial por $300, 65 pulgadas. Y lo ponen ahí 1 hora, el día que tú entras. Este es el mío. ¿Alguien no ha vivido esa experiencia? Entonces yo soy el único.
Cuando usted vaya a comprar, diga al Señor, mira, haga como hago yo, voy para Walmart, Señor, que alguien se salga del medio, hoy no voy a caminar, voy a pararme en el primer estacionamiento. Pregúntale a mi esposa. Sale alguien y ahí está, este es mi parking. Y cuando alguien se me cuele, se me dice, cogiste el parking de un profeta, así que la próxima vez... sí, no, porque tampoco le voy a decir al diablo que me ganó, no. Ese parking es mío. Te lo voy a prestar. Usted tiene que empezar a hablar vocabulario de reino. Yo no sé si alguien se acuerda aquí de una serie de sermón que yo prediqué una vez, buenas y malas palabras. ¿Alguien se acuerda de esa serie? ¿No? Buenas y malas palabras. La iglesia tiene que aprender a hablar el lenguaje de reino. Creo que voy a tirar esa serie entonces de nuevo. Cuando la iglesia primitiva empezó a crecer, la iglesia primitiva hablaba la palabra errónea del Antiguo Testamento. Y la iglesia moderna, la iglesia apostólica, empezó a hablar la palabra correcta. Estás cojo, no tengo dinero, no tengo nada, pero tengo algo poderoso. Levántate y anda. Es el poder de la naturaleza para sanar enfermedades. Y por ahí la iglesia primitiva tuvo que aprender el lenguaje del reino. Y muchas veces conocemos tanta Biblia, pero no conocemos los principios del funcionamiento de la palabra. Usted declárelo, amén. Y no es como aquella vez, muchos años atrás, que se formó una secta por ahí, la super fe, todo lo tocaba, este carro es mío, aquello es mío. Mentira del diablo, si no vives los principios del reino no vas a recibir nada. Porque la Biblia dice que todo aquel que pide creyendo, le será dado. Se me perdió por donde iba. La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Tenemos que pensar en la paz no como una ausencia, tendemos a pensar en la paz como una ausencia de conflicto, pero la Biblia habla de la paz como una fuerza conquistadora. No es algo frágil, hay poder en la paz porque Cristo trajo esa paz a nuestra vida. A veces pensamos que porque no tenemos a alguien con quien pelear o no peleamos con nadie, hay paz. Mire, usted puede tener paz en medio de la tormenta. Usted puede tener paz en medio de una enfermedad. Usted puede tener paz en medio de una aflicción. Usted puede tener paz en medio de un ataque satánico de esos violentos. Usted siente paz. Porque la paz no es la condición donde tú vives. La paz es la condición interna de Cristo dentro de ti. Cuando escribieron la canción Paz en medio de la tormenta, quien la escribe es un muchacho que está pasando por el huracán George en Puerto Rico. La casa se le destruye, él tiene que meterse en la bañera y todo alrededor al oscuro, lluvia, viento y la casa ya desarbolada completa. Y él ahí, y en medio de esa tormenta, Dios le dice, escribe un himno. Lo primero que le dijo al Espíritu Santo, un himno con esto, lo que dame algo donde yo amajarme. Y de ahí nace la canción, puedo tener paz en medio de la tormenta. La escribió y es una canción que ha ministrado a millones y millones de personas. Tú puedes tener paz en medio de un conflicto y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Cuando él habla de esta paz, dice, Pablo escribe, el Dios de paz, el Dios de Shalom, en otras palabras, ese que es una paz diferente a la que el mundo da. ¿Cuántos de nosotros no pasamos por conflicto? Todos, ¿no? Un conflicto aquí, un conflicto allá y de lo que sea, pero sin embargo la gente nos mira y le dice, es que yo te veo a ti tan tranquilo. Es que yo vivo en la paz de Dios. Que si me preocupa el problema, claro, que si me molesta la enfermedad, claro, pero yo tengo una esperanza que los demás no tienen. Alguien allá afuera está dependiendo de que la medicina, de que el doctor le haga algo, que lo sane, que lo cure,
Pero sin embargo tú estás aquí, aunque estés cogiendo quimioterapia, aunque estés en el tratamiento médico, tú tienes algo superior a eso. Dios, yo necesito un milagro. Y cada vez que hay un llamado en la iglesia, tú estás en el altar, Señor, este es mi milagro. Entonces tú tienes algo nuevo dentro de ti que el mundo no tiene. Mira si lo que le estoy hablando es cierto, que en tu trabajo, cuando los amigos o familiares, o las personas que trabajan contigo tienen problemas serios, ¿a dónde van? Donde ti. Mira, me puedes poner en oración, que oren por mí, que oren por mi hija, que oren por... Porque ellos reconocen que hay una paz en ti, que tú tienes algo que ellos no tienen, que pueden tener, pero no lo quieren aceptar. ¿Estamos aquí? ¿Alguna pregunta? Pablo usa la frase el Dios de paz. Podría haber usado la frase diferente para hablar de Dios. Podría haber dicho que el Dios de poder, el Dios de la fuerza aplastará a Satanás y lo habríamos entendido, pero en cambio él dijo el Dios de paz. ¿Quién hubiera imaginado que la manifestación de Dios como paz está involucrada en nuestra victoria sobre Satanás? Por lo tanto, la paz es una fuerza poderosa en lo que se refiere a la palabra de Dios. Es el estudio o la prédica que dimos un tiempo atrás de Dunamis, Kratos, Ishus y la otra se me fue de la Exousia. Ya. Esas 4 palabras son 7 poderes de Dios. Pero estas son las más comunes. Es el poder, la energía de que Dios va a hacer las cosas. Es esa energía cuando recibimos el Espíritu Santo, hablamos en lengua, brincamos, saltamos, no podemos resistir la fuerza poderosa del Dunamis dentro de nuestra vida. Por esa misma fuerza yo la puedo canalizar para que el mundo natural se alinee a la palabra que yo declaro. ¿Estamos aquí? Por eso cuando Jesucristo camina por encima del agua, Él está usando el poder Kratos, un poder que domina la naturaleza. Cuando le dice a la tormenta, calla y enmudece, está usando un poder, no Dunamis, Kratos, es la manifestación del Kratos en el mundo físico. Por eso cuando le dice a Pedro, camina, ven, usted no ha visto en ninguna, ni en película, a nadie, bueno, los Shaolin son los únicos que caminan. Pero Pedro caminó por encima del agua. Y el agua no se congeló, no se convirtió en hielo. Simplemente la agua cambió su composición para aguantar un hombre parado encima de ella, punto. La fuerza de gravedad dejó de existir por la palabra que Dios dijo, ven. ¿Por qué usted cree que físicamente algo tenía que aguantar a Pedro que no se hundiera, no? Es la palabra de Dios. Es el poder de Dios manifestado en el mundo físico, Kratos. Por eso hay personas que tienen el don de sanidad, de hacer milagros. Una persona, el hermano viene aquí y yo entiendo que Dios me ha ungido a mí, a los pastores de aquí, lo ungimos con aceite porque la Biblia dice úngalo con aceite y si hubiera pecado, le perdono los pecados, hacemos lo que la Biblia dice. Pero si Dios no lo sana, bueno, ahí lo dejamos, ¿no? Porque es la voluntad de Dios. Pero sin embargo, cuando llegaba Gigi Ávila, llegaba con un poder sobrenatural que es diferente al que yo usaba. Él tenía el don de milagro. Él tenía el don de activar la fe, de activar el Kratos en el lugar, en el entorno que él estuviera, y llegaba y no tenía ni que tocarla. La gente alrededor del estadio quedaba sana. ¿Entendió lo que le quiero decir ahora? Ese es el poder de Dios en nuestra vida. Eso es lo que yo le estoy hablando. Ese Dios de paz es la fuente inagotable de poder. Porque una de las cosas que nosotros hacemos errónea cuando oramos es que Dios te puede sanar. Yo lo sé. Dios es supremo. Dios lo puede sanar. Él tiene el poder. Pero si tú cambias tu palabra y dices, te ordeno en el nombre de Jesús, espíritu de enfermedad, que lo sueltes ahora. ¿Ves la diferencia de la oración? Porque yo estoy activando una palabra en el mundo físico para que el mundo espiritual se manifieste. Porque el origen de la enfermedad no viene de Dios. El origen de la enfermedad viene del pecado. Y entonces la enfermedad, claro, hay enfermedades que son somáticas. Ponte a beber, va a llegar el momento que tu hígado se va a dañar, ¿no?
Cuando joven cogías para arriba y para abajo, cuando llegue a viejo no te quejes de la artritis. Eso es la consecuencia de... ¿Eh? Dime qué viejo no tiene artritis. ¿Eh? Y si no tiene artritis, que me dé la fórmula, porque ya a mí me está llegando. ¿Sabes? Cuando tú empiezas a entender los principios del reino, tú empiezas a activarlo. Es activarlo, no es lo que Dios puede hacer. Dios lo puede hacer todo. Es la manera tuya como tú los activas. ¿Por qué yo lo activo? No porque yo sea mejor que tú o porque ore mejor que tú. Es porque Cristo vive dentro de mí. Y si vive en mí, también vive en ti. El Cristo que yo le sirvo no es más grande que el tuyo. Es el mismo Dios. El mismo poder. Ahora, ¿qué es lo que hace efectivo? La palabra cuando tú la activas. Y cuando tú activas la palabra empieza a tomar forma en la vida. Otro nivel de encuentro es el encuentro con la persona del Espíritu Santo. Hay 4 beneficios del encuentro con el Espíritu Santo. Él es el autor de la Escritura, por lo tanto, es el revelador de la palabra de Dios. ¿Qué beneficio tengo yo cuando me encuentro con el Espíritu Santo? Andarás en revelación. El Espíritu te va a revelar todo lo que exista en tu vida y en tu entorno. Vamos aquí. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni aún han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las ha revelado a nosotros por medio de ¿qué? Del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, sí, lo profundo de Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué hombre sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Ahora bien, hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. El Espíritu Santo es el que nos revela la palabra. Yo siempre le he dicho esto como testimonio. Dios usó un proceso bien diferente, raro, para atraparme y traerme otra vez. Yo estuve 18 años descarriado, pasé por una situación, estaba de cama, los testigos de Jehová me iban a hablar y para yo poder pelearle, le pedí una Biblia a mi hermana y leía la Biblia para los martes pelear con el testigo de Jehová. Pero no, esa fue la forma como yo vine a los caminos del Señor. Pero ¿qué sucedió? Que cuando ellos no me convencieron, que dejaron de visitarme, de ese momento en adelante ya en mí había un hambre de la palabra. Ahora yo llegaba a casa, llegaba borracho, llegaba arrebatado, me iba detrás de la casa con un six-pack de cerveza, un cigarrillo de marihuana, y allí me ponía a leer la Biblia todas las tardes. Hasta que caía la noche, como a las 8 de la noche, que ya no había más luz, entonces yo subía para casa. Todos los días, hasta que leí la Biblia completa. Conocía la Biblia, conocía la verdad, conocía todo, pero no tenía espíritu. El día que me convierto, ese día todo lo que yo tenía de conocimiento ahora cambió. Ahora el conocimiento mío tenía espíritu de Dios. A tal punto que 6 meses después de mi conversión, yo estaba pastoreando la iglesia sin saber predicar, sin entender la Biblia. Todavía se me salían hasta malas palabras en mi vocabulario. Sí, porque después de 18 años hablando malo, yo a veces me paraba al frente y el miedo mío era decir una mala palabra. Bueno, un par de veces se me zafaron. Pero ¿qué? Ahora la palabra que yo hablaba tenía espíritu, la gente se convertía. Ahí con un amigo mío entré, y no solo eso, sin conocer el mundo espiritual, me metí a sacar demonios y a bregar en el mundo espiritual. Un mundo que a veces es bien difícil trabajar en el área de sacar demonios, liberación, pero yo no entendía, pues algo tenía que yo hacer, ¿no? Hasta el día que me encontré con uno solo y tuve que entonces, espérate, que esto se requiere más de simplemente ordenarle que salga. Hay unas otras técnicas más que había que aprender. Pero yo lo que le quiero decir es que cuando el Espíritu de Dios está dentro de ti, Él te revela las cosas, es el confirmador de la palabra. Te convertirás en una manifestación física de la palabra. La Biblia dice que la letra mata, pero el Espíritu da ¿qué? Vida.
Él es el que hará viva la palabra en ti. Él es el que sacará las palabras de las páginas de la Biblia y te hará morar en medio de la Sagrada Escritura. ¿Qué le quiero decir con eso? Que cada vez que yo leo la Biblia la escribió el Espíritu Santo, la revelación por el Espíritu Santo. En otras palabras, aquí está la Biblia, está la palabra de Dios, ¿no? Ahora mi espíritu es el Espíritu de Dios en mí. En otras palabras, they know one each other. Ellos se conocen uno al otro, ¿no? Entonces ellos se pueden hablar. Por eso la Biblia dice que cuando yo hablo en lengua, puedo hablar en lengua que yo no entienda, pero el Espíritu las conoce. Puedo hablar en gemidos indecibles que yo no entiendo, pero el Espíritu conoce, por lo cual yo estoy intercediendo. Vamos aquí. Mira, si usted haga la prueba, vaya a su casa, saque un tiempo de ayuno, de oración, y dice, Señor, revélame las cosas que están en mi casa que no sirven. No vaya a votar a su marido ahora. Es broma, es broma. No veo al hombre que se puso serio ahí, no, tranquilo, tranquilo. ¿Por qué yo le digo esto? Porque muchas veces no, al principio que yo me convertí, yo le decía al Espíritu Santo, revélame las cosas que hay en mi casa que no sirven. Y llegó un momento que mi esposa y yo empezamos a recoger de la casa todas las cosas que no le agradaban a Dios. Yo nunca he sido católico ni he creído en crucifijos, y habían 3 crucifijos dentro de mi casa. ¿Quién rayos los metió para allá adentro? Yo no sé. Había símbolos de Capricornio, yo nací en enero. Había cosas de Capricornio, del zodiaco por toda la casa. Y para mí eran naturales, pero ahora el Espíritu Santo me estaba diciendo, bótalo. Tenía un montón de libros, de esos libros que no son cristianos, que no iban en contra de la fe cristiana. El Espíritu Santo me dijo que los botara. E inclusive tenía una Biblia de los Testigos de Jehová, de las bien viejas, que para mí era como una reliquia. Y un día el Espíritu Santo me dice, bótala. Y yo, no, esa es la palabra de Dios, ¿cómo la voy a botar? Tipo que uno se pone stubborn, you know. Y un día veo a mi hija leyendo la Biblia. Y el Espíritu Santo me dice, la estás confundiendo. Y ese mismo día cogí la Biblia y la boté. Había Pokémon. Siga. Sí, porque muchas veces tenemos en la casa cosas que no sirven. Y entonces nosotros tenemos que decirle al Espíritu Santo, revélame. Y cuando el Espíritu te revela, los long play, los discos de Celia Cruz se tienen que ir. Los del Gran Combo. Me decía la última vez que yo hablé esto una persona, no, pero eso es un recuerdo de mi abuelo. Peor todavía, tu abuelo murió, tienes la conexión del mundo aquí en tu casa. Se me pusieron serios. I don't know what to do, Freud. Yo no le voy a decir a usted lo que tiene que botar de la casa, pero si el Espíritu Santo se lo dice, empieza a sacar. Usted va a entender lo que el Espíritu Santo trabaja contigo. Y le puedo contar historias bien difíciles que yo he tenido que vivir, o como pastor he tenido que ministrar a personas que tienen cosas en la casa. Cualquier objeto que el infierno lo pueda utilizar como conexión en el mundo natural, lo va a usar para destruir tu casa. Y quizás no pueda contigo porque tú oras, tú ayunas, tú eres una persona de fe, una persona que cree en la palabra, pero a lo mejor tiene hijos en la casa. No, esto lo están transmitiendo, no puedo. El Espíritu Santo es el custodio o el que guarda la unción. ¿Qué beneficio es ese? Te convertirás en un portador de la unción. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido Dios. El Espíritu Santo guarda la unción en tu vida. Tendrás que encontrarlo todos los días para recibir una unción fresca
todos los días. La unción es ser portador de todos los dones del Espíritu. ¿Me entendió? Vuelvo y lo repito. La unción no es que tú soples y la gente se caiga o levante las manos y se caiga. Eso es una manifestación de la presencia de Dios en algún lugar, en el lugar donde estás. La unción es que tú eres un vaso limpio, purificado, donde todos los dones del Espíritu pueden ser manifestados a través de ti en diferentes ocasiones. Hay personas que tienen el don de profeta o la función de profeta, hay personas que tienen diferentes funciones, hay personas que tienen el de sanidad, el de lengua, interpretación de lengua. Cada uno de los dones están específicamente que es el que Dios le da a una persona, de sanar, de hacer milagros. Todo el mundo conoce cuáles son los dones, ¿no? El don de servicio o el que sea. Pues hay personas que Dios le da ese regalo exclusivo a ellos. Pero una persona que tiene la unción, bueno, ponga el caso mío, yo no me considero profeta, usted no me ve a mí nunca profetizando por ahí a todo el mundo, a todo el que veo le tengo que dar una palabra, pero ¿cuántas veces del altar yo empiezo a hablarme una palabra profética que se cumpla a las personas? No, el hombre aquí me estaba contando el testimonio los otros días, me dice, cuando usted me ministró, cuando llegué aquí, ¿qué me voy a acordar yo de? Pero él dice que exactamente todo lo que yo le dije era lo que él necesitaba oír en ese momento. Hoy está aquí sentado oyendo esta palabra como una prueba de lo que Dios hace en una necesidad. Y hay cosas, y hay casos que a mí no se me olvidan. Por ejemplo, me acuerdo, fue en esta misma esquina, llegó una persona y usualmente cuando yo ministro, le digo, Señor, revélame la condición espiritual de esta persona antes de tocarla. Cuando yo lo toco, ¡boom!, entra en el mundo espiritual y veo una mujer vestida de negro con uñas pintadas de negra. Por ahí, ¡pum!, en un instante. Y el espíritu no me dice nada, simplemente me enseña la condición espiritual. Yo empiezo a hablar con la persona y le digo, detrás de ti hay una mujer que te quiere matar, que te quiere, y empiezo a trabajar. Has llegado aquí porque alguien te empujó, alguien te dijo que tenías que venir a la iglesia. Y empiezo a decirle lo que el espíritu empieza a fluir en mi vida. Efectivamente, el muchacho empezó a llorar, me abrazó, que salió de aquí bien contento. 2 semanas después regresa y me dice, necesito hablar contigo. Y efectivamente, se sentó conmigo, me contó toda la historia. Esa era la que era mi esposa y esa mujer empezó a decirme todo lo que esa mujer había hecho para matarlo en esas 2 semanas. Exactamente tal y como yo se lo dije. En otra ocasión una mujer, también creo que fue en mi oficina, no sé, estoy ministrando con ella, le pongo las manos y Señor, revélame, ¡boom! Dios me presenta una sortija de un tamaño específico, no quiero entrar en detalle. Y específicamente yo le dijo, alguien te entregó una sortija, es así, es así, es así, es así. Quítatela, bótala, porque Dios tiene propósito contigo, Él quiere poner el anillo nuevo sobre tu vida. Una semana después, me entrega ella misma, en la misma iglesia, me entrega un sobre exactamente con la misma sortija que yo le había descrito. ¿Soy yo profeta? No. Pero cuando tú tienes la unción, ¿qué hace el Espíritu Santo? Usa cualquiera de los dones para ser utilizado a través de ti. Por eso cuando le pedimos la unción a Dios, lo que le estamos pidiendo, una vida de santidad y de compromiso. Porque solamente aquellos que son santos, limpios de corazón, son los que pueden tocar la unción de Dios. ¿Estamos aquí? Me fue el tiempo, veo muchos niños caminando por ahí. La unción es el portador de los dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo representa la voz de Dios, hablará lo que Dios habla. ¿Cuántas veces nosotros callamos lo que Dios nos dice? Cuando el Espíritu Santo está dentro de ti, el Espíritu Santo te revela cosas que la demás gente no ve. Hay ciertos requisitos necesarios que se deben aplicar, que se establecerán la intimidad con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una paloma, no es un aceite, es una persona. Tú puedes tener relación personal con Él. Porque muchas veces
enfatizamos el Espíritu Santo de que es una fuerza invisible. No, el Espíritu Santo es Dios. Es Dios mismo. Tú hablas. ¿Alguien leyó el libro alguna vez de Benny Hinn? Buenos días, Espíritu Santo. Y no, léalo. El Espíritu Santo es una relación. Te levantas en la mañana, lo saludas, hablas con Él. Hablas con Dios, dice, Señor, manda un ángel en mi casa hoy, quiero la presencia tuya en este lugar. Pero no pongas a Shakira en el radio y después espere que porque canta, esa me salió natural. Estás oyendo a Pandora con Shakira, entonces después quieres poner, levanto mis manos y que la gloria de Dios descienda en tu casa. Mire, lo que le voy a decir le va a romper el coco. Si la casa suya está sucia, los ángeles no lo van a visitar. Punto. Y no estoy hablando de cosas espirituales, estoy hablando de sucio, polvorín, falta de limpieza, de orden dentro de la casa. El Espíritu Santo no te va a visitar. Los ángeles no te visitan. ¡Auch! Voy a recoger el closet esta noche. Pregúntale a mi esposa cuántas veces los ángeles nos visitan a nuestra casa. Y usted está ahí con la cabeza, le puedo leer, los letreros les están pasando así Hay cosas del mundo espiritual que cuando tú las entiendes, empiezas a ver cómo funciona el mundo espiritual en tu vida. Y a veces le fallamos a Dios, queremos ver cosas, maravillas, gente sana, cáncer sano, pero apenas conocemos los principios básicos de cómo funciona el poder de Dios. El Espíritu Santo no es simplemente como me enseñaron a mí en la iglesia, mover el moño y hablar 4 lenguas. Si Billy Graham, que yo entiendo, él nunca hablaba en lengua en ninguno de sus mensajes, y era el hombre que yo creo que más gente ha mandado para el cielo que ningún otro, y no era ni pentecostal, ni era Asamblea de Dios, presbiteriano, ¿no? Correcto, ¿no? Entonces esto no es cuestión y sí, yo reencalco, nosotros creemos en los carismas del Espíritu, creemos en hablar en lenguas, sabemos los milagros, los prodigios, pero no podemos esconder detrás de un escudo de que algo nos representa. Es lo que yo soy delante de Dios. Si estoy en una iglesia pentecostal es porque yo he tenido y he vivido la experiencia de Pentecostés. Y si no la he vivido, la voy a buscar todos los días hasta que sea lleno, investido del poder del Espíritu Santo. Hasta aquí tengo que dejarlo, el resto usted lo lee, se lo aplica. Amén. Cosas como yo establezco la relación con el Espíritu Santo, la de crear una atmósfera de expectativa, un hambre y desesperación y anticipación de lo que Dios va a hacer en mi vida. Y aquí termino esto con un regaño. Bueno, Freddy terminó la semana pasada con un chiste, yo termino con un regaño, una exhortación. Cuando usted venga a la iglesia, usted no venga simplemente para adorar, para estar, un compromiso. Venga con la expectativa de que Dios va a hacer algo en tu vida. Mire, uno de los grandes errores que cometemos los pastores es siempre pedirle a Dios, amén, que haga algo con la gente. Sí, usted me pregunta a mí. Y yo a veces hago mis oraciones, Señor, que la manifestación tuya esté en la casa. Pero mi oración tiene que cambiar. Llegó un momento en mi vida que yo empecé a cambiar. Habla conmigo, cámbiame, transfórmame a mí. Porque cuando tú me transformes a mí, yo puedo ser portador de la palabra y del mensaje tuyo. Por eso yo busco que cada vez que yo subo al altar a predicar, esa palabra ya me haya molido a mí primero, antes de poder pasarla a otra persona. Venga a la iglesia con una expectativa de que Dios va a hacer algo contigo. No con el hermano, no con tu ministerio, no con nadie, contigo. Porque si te cambia a ti, los va a cambiar a ellos también.